un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular, y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. En una palabra, la semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria. Con esta pieza estamos trabajando, investigando sobre la memoria sonora que no podemos escuchar, la memoria que habita los edificios, que habita las calles, las ciudades, los paisajes. Y en un lugar como este, con tanta historia que pesa sobre las palabras, pesa sobre los cuerpos, tiene mucho poder en la presencia del proyecto. Que hemos tratado de traducir con el sonido y con el cuerpo a través de estas frecuencias sonoras que nos encontramos en la electricidad del aire y tratar de habitarlas, habitar estas ausencias, estas vidas íntimas, estas historias que no conocemos, que transitamos a través de la pieza con nuestros cuerpos, con nuestra voz, con estos sonidos. Bueno, una de las épocas más marcadas, ¿no?, en este periodo, digamos, fue la guerra civil primero, del 36 al 39, y luego hubo 40 años de dictadura franquista, ¿no?, que hicieron pues, que la ciudad de Barcelona, como otras ciudades del Estado español, progresaran o vieran muy condicionado su progreso, ¿no?, porque fue un franquismo que en algunos temas, en muchos temas evidentemente fue una dictadura muy dura, ¿no?, pero también a nivel de preocupación del ciudadano y de la posible evolución en relación a lo que fue Europa, ¿no?, a nivel de progreso, en los últimos años quedó como muy pendiente. Y al final de este franquismo también hubo muchas reivindicaciones y muchas luchas populares de una ciudadanía que ya se sentía empoderada, ya veía la dictadura como algo viejo y que terminaba, ¿no?, y que buscaban un proceso de democracia igual que había en Europa, ¿no?, y empezó a haber muchas luchas y muchas reivindicaciones muy vinculadas sobre todo al espacio público, a la ciudad, a los equipamientos, ¿no?, a los derechos de la ciudad, ¿no? En 1980, después de las primeras elecciones democráticas desde los años 30, las nuevas autoridades democráticas sienten que deben comunicar el ideal democrático a la ciudadanía. El espacio público es
un elemento específicamente importante y efectivo para comunicar esta idea. Por tanto, desde los años 80 del siglo XX, el espacio público, la política de espacio público ha sido determinante para entender el urbanismo de Barcelona. De hecho, la ciudad ha conseguido una imagen internacionalmente reconocida gracias a esta idea, gracias a la manera en la cual los espacios públicos se han ido implementando en la ciudad. La conexión entre aquellos espacios públicos de la primera democracia y los nuevos espacios públicos que vemos ahora es que los problemas han ido cambiando. Hoy seguramente no es necesario enfatizar tanto esos valores democráticos y en cambio tenemos problemas nuevos como el cambio climático, como los riesgos que ese cambio climático representa para el clima urbano y para la ciudad, para el bienestar de la ciudadanía, y por eso el espacio público se adapta, cambia, se modifica y presenta nuevos formatos para dar respuesta a los nuevos problemas. Un ejemplo de cómo funciona el proyecto de las supermanzanas. Tenemos esta calle, este eje, hay que imaginar esta calle yendo hacia allí. Hoy está interrumpida justo en el centro del cruce. Aquí tenemos otro eje. Estas dos calles que antes se juntaban configurando un cruce, ahora no se acaban de juntar porque el centro del cruce, el centro del espacio público, ha sido ocupado, como veis, por esos espacios cívicos. Por tanto, los automóviles, primero, tienen solamente un carril para conducir, no pueden cruzar, por lo tanto tienen que desviarse, y el espacio dentro del cruce, el espacio de intersección entre dos calles, es ocupado por unos usos ciudadanos que evitan que el vehículo pueda estar en estos espacios. Por tanto, se consigue una convivencia entre los vehículos que utilizan la ciudad y los peatones y los residentes y las personas que pueden tener un uso del espacio público mucho más libre, mucho más abierto y mucho más nuevo, porque es una auténtica novedad. Durante más de un siglo nos hemos acostumbrado como habitantes de la ciudad a ceder el 70% del espacio al automóvil y quedarnos solamente con el 30% de la ciudad. Ya es hora de cambiar eso y tener un balance, este método, en algo como 120 intersecciones, 120 cruces, tendríamos una ciudad diferente. Y esta es la idea, esa es la ambición del proyecto global, generar este tipo de solución en al menos 120 intersecciones en el centro de la ciudad. Si esto se consigue, la ciudad cambiará, porque en cada una de esas intersecciones podemos imaginar un nuevo tipo de espacio público, podemos pensar la ciudad de otra forma. Cuando ya no tenemos los automóviles ocupando el espacio, podemos ocuparlo nosotros y lo podemos hacer de formas muy diversas. El proyecto de las supermanzanas es un proyecto que intenta luchar contra el cambio climático. En el caso de Barcelona hay un exceso de contaminación por el exceso de vehículos, hay una densidad excesiva en el uso de los espacios, por tanto nos da una solución para el caso concreto de Barcelona. Dicho esto, es un tipo de fórmula que es aplicable a cualquier otra ciudad. Seguramente en otros continentes fuera del europeo sería más difícil, por ejemplo, en el caso de la ciudad norteamericana, donde hay muchos más automóviles y toda la ciudad ha sido planificada. Los resultados del proyecto de las supermanzanas son evidentes. Al principio había mucha controversia, de hecho aún la hay, sobre el balance de beneficios y costes del proyecto. Por ejemplo, la gente que utiliza automóvil a diario pues no estaba muy contenta. Por ejemplo, algunos comerciantes no tenían desconfianza ante el proyecto. Cuando el proyecto ya está hecho, se ve que se gana un espacio público de calidad. El problema es más de fondo. El problema es que seguramente en el siglo XXI, si todavía queremos habitar la ciudad, si queremos vivir en ciudades, debemos entender que no podemos vivir de la misma manera. Cuando llegamos al canódromo, cuando empezamos a pensar el proyecto del canódromo, había la necesidad en la ciudad de poder generar algún espacio como de laboratorio ciudadano en una ola de, digamos, tanto estatal como europea de proyectos de innovación en torno a la tecnología y a la ciudadanía. Barcelona tiene una larga tradición en
en pensar lo social, ¿no? En atender lo social, pero también una larga tradición en el campo tecnológico, tanto a nivel de su capacidad de producción, pero también en esta mirada más de poner la ciudadanía en el centro también de lo digital y sus derechos, ¿no? Tiene una larga tradición activista, larga tradición de los derechos digitales, de la defensa de los derechos digitales. Entonces este espacio, que en ese momento estaba huérfano, se veía un espacio donde podía encajar muy bien esta combinación de cruzar la tecnología con la democracia, la ciudadanía con los derechos digitales, y siempre con una perspectiva multinivel, un espacio que esté conectado al barrio y al distrito, pero también un espacio que tiene mirada de ciudad y mirada internacional, ¿no? Porque conecta los grandes debates de la democracia con la realidad del propio territorio. Este espacio fue adquirido por el ayuntamiento a principios del 2000 y fue recuperado como equipamiento público. Entonces, pensar cómo hacer que este espacio se inserte en una dinámica abierta del barrio, se conecte con la plaza o se conecte con los vecinos, pues es uno de los retos del espacio. Por eso tenemos cine abierto en la plaza durante el mes de julio y junio. Hacemos encuentros con los vecinos aquí en el Canódromo. Incluso hemos empezado un proceso de recuperación de la memoria. Entonces, construir estos espacios es una manera, digamos, de crear comunidad, de generar una conciencia en torno a los problemas que tiene la digitalización, pero también de explorar las posibilidades pensando en el bien común. De abrir la participación de manera, digamos, multitudinaria en un proceso de planificación estratégica y también entendiendo la potencialidad de la era digital. Entonces, Decidim nace como una plataforma que lo que busca es fortalecer la participación, fortalecer la democracia y construir canales híbridos, digitales y presenciales desde donde pensar a la democracia en la ciudad. Decidim funciona básicamente a varios niveles. Funciona como si fuera una red social, pero nosotros hablamos de una red social para la participación. Tienes tu propio perfil, puedes crear propuestas, proyectos, ideas, puedes dar apoyo, puedes debatir con otros, puedes tener procesos de debate online, pero también tienes encuentros, puedes apuntarte a encuentros, puedes hacer encuentros online. Entonces, la idea es que tú tienes diferentes funcionalidades que te permiten construir un sistema democrático, una asamblea, una votación, un consenso. Entonces, a través de funciones muy simples de yo creo una idea o yo creo un debate o yo recojo apoyos, recojo firmas para una iniciativa, a través de diferentes mecanismos se construyen los diferentes espacios de participación. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, ahora mismo puedes entrar en la plataforma de Decidim y puedes participar en un proceso de transformación de una plaza, puedes participar en un proceso de un cambio de una ordenanza, una ley municipal, o puedes participar firmando una iniciativa de los vecinos que quieren promover un cambio en la ciudad. Que el espacio público es algo para todos, algo colectivo, son especialmente importantes. Por eso, espacio público y equipamientos son especialmente relevantes para evaluar si una política urbana es buena o no. En Barcelona tenemos también el caso de la cárcel Modelo, la Modelo, una cárcel que demuestra uno de los episodios más negros del último franquismo y que era un espacio de tortura. Es un espacio, una prisión, la última prisión urbana en Barcelona, que se ha recuperado también con usos cívicos, con un uso residencial y con un uso de espacio verde y con un uso de equipamiento. Los equipamientos, bibliotecas, escuelas, hospitales, todo lo que necesitamos como ciudadanos, no solo son importantes porque nos dan ese servicio, sino porque subrayan que ese servicio es para todos por igual y, por tanto, enfatizan el valor de la democracia, el valor de lo democrático. Bueno, Barcelona ha sido una ciudad muy reivindicativa, siempre ha habido mucho activismo, ¿no? Y yo creo que el diálogo que hay y también la lucha que hay entre la Barcelona activista y la Barcelona
política, política municipal, es algo que para mí puede ser un ejemplo, ¿no? Es un diálogo que no siempre es claro y no siempre es pacífico. Hay momentos de tensión, hay momentos de reivindicación, pero creo que es un diálogo como muy necesario, ¿no? Porque permite que esta ciudad, en la parte progresista de esta ciudad que quiere crecer y que quiere mejorar y que quiere reivindicar, ¿no? Funcione y avance, ¿no? Y no quede solo dispuesta a las manos de políticos que han sido elegidos democráticamente, pero que tienen que trabajar para toda la ciudadanía, ¿no? Y en particular, claro, el caso de Superillas, porque estuve yo muy implicado en este proyecto en los últimos 8 años, ¿no? O 10 años. Luego, en el momento en que las democracia se pone en funcionamiento en España, una de las cosas que pasa en Barcelona y las ciudades periféricas, uno de los hechos que pasa es que la propia gente que estaba en los movimientos sociales reivindicando desde la clandestinidad cómo tenía que ser la ciudad y reivindicando, ¿no? La democracia, son los que normalmente ocuparon los sitios de poder, ¿no? En un momento también en que no había ni mucho presupuesto ni mucha capacidad para transformar, ¿no? Quiero decir que los años siguientes hubo mucho trabajo, pero quizá la participación ciudadana se fue dejando de lado, porque la misma gente activista empezó a trabajar desde las administraciones públicas a nivel, ¿no? De forma como políticos en muchos casos. Sí, creo que es un momento duro, digamos, difícil, entre la relación entre la democracia y la ciudadanía. En Cataluña, en España, están surgiendo movimientos más de derecha y de extrema derecha. En Europa también, es una ola que siempre ha ido. Claro, Barcelona, Cataluña, España forman parte de Europa y vamos en la misma corriente, grandes corrientes, ¿no? Y ahora mismo hay una corriente de extrema derecha. Pero además en Cataluña en los últimos 10 años ha habido un fuerte movimiento político independentista que ahora está terminando y es como un momento de desilusión. Yo creo que la democracia está en tensión. Obviamente la democracia tiene una relación muy importante con el conflicto y la democracia se tiene que pensar desde el conflicto. El problema es que actualmente hay una guerra casi contra la democracia. A través de la propia democracia están emergiendo fuerzas políticas que en realidad son contrarias a la democracia. Para mí esto es muy importante porque las ciudades del siglo XXI deben ser más democráticas que nunca. Vivimos un momento en el cual las fake news, el fascismo, el machismo y muchas otras lacras de la sociedad han recuperado su fuerza y por tanto debemos proponer ciudades, urbanismos y espacios públicos más democráticos que antes, más democráticos que nunca. Por tanto, los espacios públicos de uso comunitario, los equipamientos que os ofrecen para la colectividad, no solamente nos muestran que hacemos espacio público para la ciudad, sino que hacemos espacio público y equipamientos para todos. Y ese es el gran arma que tenemos para planificar la ciudad en el siglo XXI. De una manera muy simple, las ciudades del siglo XXI o serán democráticas o simplemente no serán.